Listo. Parece que estamos ahora sí. Buenas noches con toda la comunidad de revolucionantes. Estamos aquí eh, junto a Andrés, que nos va a hablar de un tema que es un poquito complicado, digámoslo, a veces cuando no lo sabemos manejar bien. Así que queremos con él darles muchas herramientas, que ustedes también nos puedan preguntar cosas y también invitarles, como les hemos dicho en este grupo de revolucionantes, lo que nosotros queremos es compartirles herramientas desde una productividad consciente. ¿Y qué es esta productividad consciente? También es utilizar lo que tenemos de una manera responsable y bueno, a veces hay más, a veces hay menos, entonces, ¿cómo manejamos esa productividad consciente? Para eso le tenemos de invitado a Andrés. Andrés, buenas noches, gracias por estar aquí. Por favor, cuéntanos quién es Andrés. Buenas noches a todos, todo su grupo de revolucionantes, así que Nadia, me es grato para mí poder compartir contigo, con tu comunidad. Gracias por la invitación y por considerarme en esta pequeña charla que quiero compartir. Bueno, yo soy coach financiero, soy ingeniero comercial, graduado acá en la Universidad Católica de Guayaquil. Eh, Entre mis estudios tengo una maestría en gerencia educativa y tengo un MBA de administración de empresas, pero te cuento por experiencia que me gusta siempre estudiar. Eh, Comencé hace algunos años a tener problemas en el manejo del dinero, a pesar de ser un máster en administración de empresas, tenía inconvenientes con el manejo de mi dinero, tenía amigos que me buscaban porque yo era financiero para que les ayude a manejar sus finanzas, de sus negocios, y muchas veces me comencé a dar cuenta que el principal problema que tenían es que gastaban más de lo que ganaban y cogían de su negocio y era un desorden tremendo. Entre otras de mis experiencias es que yo pude hacer muchos emprendimientos y pude en ese sentido aprender un poco más, relacionar un poco más el emprendimiento con las finanzas. Y hace 15 años comencé a estudiar este tema de la educación financiera personal, ¿no? Como finanzas personales. Lo comencé a manejar desde un punto de vista como un ingreso adicional, que es lo que hacía, daba asesoría a mis amigos en temas de finanzas personales y a su vez daba asesoría en sus negocios. Porque yo siempre tuve mi trabajo, fui, trabajé en la parte financiera de empresas. Pero por cosas de la vida, en el 2015, Nadia, me quedé sin trabajo, habiéndome cambiado de empresa hace un año. O sea, en el 2014 me sale una oportunidad, me cambio a una empresa donde me tenía mejores beneficios, pero esta empresa tenía prácticamente el 80% de sus negocios en base al sector público. Y en el 2015 vino este problema del petróleo, que bajaron los precios, y prácticamente todos los nuevos que habíamos ingresado no nos renovaron contrato. Y entonces me vi en una encrucijada de tener que pagar hipoteca, mi tarjeta, los gastos generales de mis hijos, y me tocó salir adelante, ¿no? Un poco con esta dificultad. Yo en ese momento tenía 40 años y como que uno se bloquea y dice, chuzo, a esta edad es difícil que encuentres trabajo. Entonces comencé a fortalecer mi proyecto personal, que era la educación financiera, y es así cuando en estos últimos 4 años he podido fortalecer este tema con cursos, con conocimientos. Actualmente yo manejo mi página web que se ve a nivel mundial. Tengo una comunidad también a nivel mundial que sigue mi blog y sigue mis charlas, que a veces comparto. Tengo un programa de televisión online en el canal de Vito Muñoz. Tengo un programa de radio en Guayaquil que tiene ya 5 años sobre educación financiera. Soy representante de educación financiera acá en Guayaquil para el Banco Solidario. Doy charlas y cursos y trato siempre de compartir mis conocimientos. Siempre tratando de aprender mucho más, ¿no? Porque este tema uno nunca deja de aprender. Yo siempre le digo a las personas que es como que si tú mañana quisieras aprender a cocinar un seco de chivo, no vas a ir y poner el chivo y tirarlo y prenderle la hornilla y ya, ¿no? Siempre tienes que aprender lo que quieres
ganar o lo que quieres desarrollar, tienes que aprender. Entonces, en el tema de las finanzas personales, mi querida Naya y mis queridas amigas que nos escuchan, es que si yo quiero mejorar mis finanzas, tengo que aprender un poco más siempre. La situación financiera en la que me encuentro, siempre la voy a poder mejorar con más educación financiera. Hay un libro que leí hace algunos años que dice que en el tema de las finanzas no existen problemas, sino que existen decisiones que no nos gusta tomar. Son decisiones que no nos gusta tomar y tuve que tener una reflexión muy grande. Y aunque me voy a extender un poquito en este tema, Nadia, cuando yo empecé este tema de educación financiera, yo empecé con la parte que yo sabía, que era la parte de matemáticas, ¿no? Finanzas. Yo sé sacar el valor actual neto, la TIR, y yo sé analizar un balance, pero yo decía, pero aún así tengo problemas financieros, me sigo endeudando con mi tarjeta de crédito, ¿qué pasa? Entonces comencé a, a indagar un poco más sobre este tema, a leer libros, a ver cursos, y ahí vino un poco la responsabilidad de aprender sobre mí, sobre la persona, ¿no? Me metí en cursos de poder analizarte, de abundancia, cursos de programación lingüística, cursos de, de diferentes índoles que te ayudaban a conocerte la parte emocional. Entonces ahí lo que hice fue un compendio de muchas cosas y tratarlo de enfocarlo en las finanzas personales. Entonces, dentro de esto de aquí yo tengo un programa que son las charlas en las que yo siempre me enfoco y próximamente, como te mencioné antes de empezar la charla, voy a sacar un curso online en un mes enfocado en 5 puntos que yo personalmente me han servido para mejorar mis finanzas. Entonces voy a enfocarme en esos 5 puntos el día de hoy para que ustedes puedan tener una guía y lógicamente, como siempre, es una guía y después poderse ampliar a otros temas. ¿Te parece, Nadia? No sé si tengas hasta ahí alguna pregunta. No, me parece perfecto y muchas gracias por compartirnos tu historia, porque a veces pensamos que que el tema de las finanzas son solo números, ¿no? Son solo saber del PIB y esto, pero la parte emocional afecta mucho. El, esa emocionalidad que tenemos cuando vamos a comprar, cuando vamos a viajar, que lo hago por mi familia, y ahí es cuando empiezan los descuadres, ¿verdad? Entonces, es lo que tú nos estás comentando, ¿no? Totalmente, totalmente. Y viene también un poco enfocado a cómo fuimos creados también, criados. ¿No? Yo he tenido casos cuando he dado cursos o charlas, yo he conocido a amigos o conocidos que pueden ganar $6,000 mensuales, pero no están contentos con esa ganancia. Así también he conocido familias que ganan $1,000, $1,200 y están felices y les alcanza el dinero para ahorrar. En cambio, hay gente que gana $5,000, $6,000 y no le alcanza el dinero para ahorrar. Entonces, ahí viene el enfoque de qué es lo que buscamos dentro de nosotros para que podamos tener un equilibrio, ¿no? En la vida, ¿no? Y esa es la parte que yo quisiera eh, reforzar junto a otras técnicas que a mí como financiero también les puedo inculcar, ¿no? Gracias a Dios mi formación como financiero y en esta parte holística me ha permitido hacer esta pequeña agrupación de temas que sé que te van a ayudar, ¿no? Entonces, un poco para empezar, Dale, Nadia, dale. lo primero que yo siempre me enfoco es, esto es como hacer un examen, cuando tú te sientes mal, tú vas al doctor, te hace un examen de sangre y tú te diagnostican qué es lo que tienes, ¿no? Y bajo ese diagnóstico de ese examen, te ves si están subidos el colesterol, si estás triglicéridos altos, si estás anémico, y te manda la receta. Bien, lo primero que yo siempre le digo a las personas, y que es primero empieza haciendo un ejercicio simple que es el presupuesto personal. El presupuesto personal es como un examen, es como una radiografía, donde tú puedes ver exactamente cómo están tus gastos y cómo están tus ingresos. Esta parte es prácticamente numérica y matemática. Es un ejercicio simple que pensamos que es difícil hacerlo y otras veces pensamos que es muy fácil hacerlo. Difícil porque decimos, uy, ¿cómo voy a hacerlo? Porque nunca he hecho un ejercicio de esto, pero hay formatos que te van a ayudar a poder hacer esto. Y
fácil, porque hay gente que dice, bueno, yo gasto de comida 200, gasto de movilización 50, gasto de vivienda 300 y suficiente con eso. Pero cuando hacemos un presupuesto real nos damos cuenta que hay muchos gastos adicionales, como por ejemplo el corte de pelo, la matrícula del carro, los regalos de Navidad, las vacaciones de los niños, las vacaciones de la familia, los feriados. Entonces, cuando hacemos un presupuesto mucho más consciente, vamos a poder descifrar exactamente cuál es mi realidad financiera. Y prácticamente cuando tú haces este ejercicio, Nadia, te das cuenta exactamente cuánto es lo que necesitas. Y vemos la realidad de cada familia, ¿no? Eh, Cuando tú terminas de hacer este ejercicio, tú tienes prácticamente dos soluciones que puedes implementar. La primera es gastar menos y la segunda es ganar más dinero. Yo siempre me enfoco a la gente, bueno, analice usted en qué puede gastar menos o qué vicios, entre comillas, o qué gastos innecesarios se está realizando. Y de ahí sí enfóquese a ganar más ingresos. A mí siempre me gusta enfocarme a ganar más ingresos porque de cierta forma también nosotros que tenemos un estilo de vida y nos gusta mantener un estilo de vida cómodo. No tiene nada de malo. O sea, si yo me enfoco siempre a estar cortando, 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 estoy limitando las cosas que puedo disfrutar. Así que es indispensable que, por ejemplo, yo dentro de mi presupuesto ponga, por ejemplo, una salida con mi pareja a la semana. Me invito a comer, me voy al cine con ella. Es indispensable que yo tenga una vez al mes un viajecito a la playa con mi familia. Una vez al mes salir con mi mamá, invitarla a comer. O sea, son cosas que nosotros no podemos dejar de disfrutar porque son cosas que también nos merecemos, ir a un buen restaurante. Entonces, esta parte es importante porque tampoco yo puedo decirles, no, no gaste, limítese al ahorro. Está bien, yo sé que hay momentos como lo que estamos pasando actualmente, que a lo mejor nuestros ingresos pueden ser un poco limitados. Pero eso no quiere decir que yo me pueda enfocar a cómo yo poder implementar otros ingresos que me permitan disfrutar de cosas que tienen la vida y que yo definitivamente me las merezco. Eso es como primer punto, Naya, la planificación personal, ¿no? Hablamos de presupuesto, hablamos de hacer una radiografía financiera, hablamos de hacer un balance personal, son cosas que nosotros de eso partimos, ¿no? Yo de eso veo si tengo que mejorar en aumentar mis ingresos o hacer un análisis de cómo disminuir mis gastos en caso de ser necesario. Como una anécdota, te comento que hace un par de años tuve una conversación con una persona famosa de televisión donde me comentaba que su esposo, que era el que se encargaba del 90% de los gastos de la familia, la empresa lamentablemente había cerrado. Entonces ellos se vieron en una situación un poco complicada porque los ingresos de la empresa eran la que mantenía, digamos, el estilo de vida de esta familia. Entonces ella me decía, bueno, pero imagínate Andrés, si yo me pongo a revisar mi presupuesto y te das cuenta de que, por ejemplo, mis hijos están en una universidad en Europa y ya les falta 2 años para finalizar, donde mi casa, que me la compré con tanto sacrificio y me faltan 3 años para terminar de pagar, no voy a poder dejar de, o sea, me falta tan poco para alcanzar salir de esto, que no voy a dejar de gastar en eso, porque son cosas necesarias. Entonces, ¿cuál fue la decisión de esta persona? Prácticamente trabajar doble. Si antes trabajaba en la televisión, también buscó un programa de radio y adicionalmente buscaba actividades en otras provincias para ser presentadora de eventos. Entonces, ese tema se enfoca mucho en lo que te comentaba, ¿no? De poder seguir manteniendo un estilo de vida que en verdad la familia se merece. Y lógicamente también es temporal, porque eso no quiere decir que el esposo después de estos 2 o 3 años que ya pasó, pudo haber encontrado un trabajo o haber hecho crecer una nueva empresa, un nuevo negocio que permita otra vez a la familia equilibrarse financieramente. No sé si hasta ahí tenga alguna pregunta. Parece que no, pero, espérame. Los 5, yo te aviso, si es que tenemos preguntas, te voy comentando. Dale, dale con el siguiente punto. Bien, el segundo punto es el tema de la mentalidad, el tema
pensar en abundancia, las creencias limitantes, ¿no? Esta parte fue una de las cosas que yo incorporé y que aprendí mucho de los coaches de vida, que en el que me fui también asesorando. Eh, el tema en la creencia limitante es pensar que no voy a poder alcanzar mi proyecto, mi emprendimiento, que no voy a poder salir de deudas, y me comienzo a limitar mentalmente. Y eso me impide avanzar en el siguiente paso de mi crecimiento personal. Hacer también un balance de vida. ¿De qué me sirve tener mucho dinero si no tengo una familia con quien compartirlo? ¿De qué me sirve tener mucho dinero si no tengo salud? Entonces, esta rueda de la vida, este equilibrio personal es importante porque, por ejemplo, si yo soy una persona que no hago ejercicio, que no me alimento bien, nunca voy a tener energía para en la noche estar como en este momento compartiendo con mis amigas de aquí, de esta comunidad, ¿no? Es importante ese equilibrio que tengamos personal en el tema para poder generar más, ¿no? En el tema de la mentalidad, cambiar esas creencias limitantes que me impiden ver hacia dónde me dirijo, ¿no? Esos pensamientos, ahí viene un poco la programación lingüística, la forma en que yo me expreso, la forma en que yo me quejo, ¿no? Cuando yo debo pensar en abundancia, en agradecimiento, en confiar en que mientras yo sigo trabajando en las cosas que en mi proyecto personal, estoy seguro que voy a alcanzar mi meta en el mediano o largo plazo. Entonces, esta parte es importante porque también pensamos, y lo digo por experiencia, eh, este tema de la riqueza no es inmediato, es un proceso, la riqueza es un proceso. Entonces, por ejemplo, si una persona está endeudada, no hay una fórmula mágica para decir mañana o en 2 meses vas a salir de deuda, es un proceso, ¿no? Tú vas haciendo un plan de pagos, vas saliendo de tus deudas y vas aprendiendo de tus finanzas para poder ir generando riqueza. Entonces, la mentalidad es importantísimo, la forma de que nos expresamos, eh, todo lo que tenemos en nuestra mente en relación a la riqueza, tenemos que irlas cambiando, nuestras creencias limitantes. Es importantísimo que nosotros nos enfoquemos. El libro Los secretos de la mente millonaria se enfoca mucho en esto, es un libro que prácticamente es obligación que nosotros debamos leer. Los secretos de la mente millonaria, eh, Piense y hágase rico, son libros escritos hace muchísimos años, pero que nos reflejan cuál debe ser nuestra mentalidad referente a la abundancia, la riqueza. Y también este tipo de charlas que, como tú compartes, Naya, nos benefician para reforzar nuestra mente. Entonces, esta parte es primordial porque nuestra mente es los cimientos para las siguientes partes, ¿no? Una vez que yo ya sé que puedo, yo sigo avanzando, yo sigo avanzando. Entonces, ahí me voy al tercer punto, que son las herramientas y hábitos en el cual yo me debo enfocar en la parte financiera, ¿no? La primera herramienta es cómo salir de deudas, ¿no? ¿Cómo salgo de deudas? Porque la deuda dentro de la pirámide de la educación financiera es la que es el primer eslabón que yo tengo que pasar, el primer, eh, el primer bloqueo, el primer impedimento que me sigue, que no me deja avanzar hacia mi crecimiento financiero. Pero una vez que yo ya sé manejar mis deudas, que yo ya sé cómo salir de ellas, que yo ya sé, por ejemplo, cómo tengo que hacer una compra, eh, hablamos en un momento de la parte emocional, las compras prácticamente está confirmado que es un tema emocional, cada vez que tú compras estás afectando una emoción. Y me ponía un ejemplo la otra vez en una charla que fui, hablaba el coach que cuando tú por ejemplo, vas a un centro comercial y ves, por ejemplo, esa cartera que te encantaba y está a un precio, mitad de precio, vas y la compras, ¿no? Sabiéndote que te estás endeudando. Entonces, cuando llegas a tu casa, eh, tú te comienzas a arrepentir y dices, ¿para qué me compré la cartera si ya tengo 10 carteras? Entonces viene ese arrepentimiento. ¿Y cómo lo relacionaban él? Él decía que, bueno, cuando tú compras la cartera, lo estás comprando con el cerebro emocional, ¿no? La parte emocional de tu cerebro. Y cuando comienzas a arrepentirte, es porque ya el cerebro racional
entró a trabajar y te dice, en verdad no había necesidad de comprar esa cartera, ¿no? Entonces, siempre en el tema de las compras ahí está metida la emoción. Entonces es importante que yo desarrolle inteligencia emocional para yo poder tomar mejores decisiones, ¿no? Inclusive hasta en los emprendimientos o cuando viene un familiar a prestarme dinero, tengo que tener esa decisión racional para yo poder tener un equilibrio entre la parte emocional y la parte racional para tomar mejores decisiones, ¿no? De ahí viene, dentro de las herramientas y hábitos, el ahorro, ¿no? El ahorro prácticamente es un hábito que nosotros nunca debemos dejar de tener. Hay algunas sugerencias, como por ejemplo, semanalmente ir ahorrando algo de lo que vas ganando para que tu cerebro se acostumbre con el tiempo a que es obligatorio ahorrar. Un consejo que siempre les doy a las madres de familia es que si usted quiere que su hijo nunca tenga problemas en el tema financiero cuando sea adulto, comience a inculcar el tema del ahorro. Así que cuando él ya sea adulto, para él el ahorro no lo vea como una obligación o como una molestia, sino como un acto de justicia a lo que él realiza. Entonces, prácticamente el ahorro es eso, ¿no? Lo enfocamos como algo molestoso, como algo imposible, cuando en verdad el ahorro es, eh, es el mérito que nosotros nos llevamos por hacer un trabajo. No es como si yo trabajé 25 días al mes, me pagaron $1000 y los $1000 los pago en todo lo que debo, no estoy siendo justo con lo que yo he trabajado. Lo justo sería que yo por lo menos guarde 50, 30, $20 para la meta personal que yo quiero alcanzar, ¿no? Ya sea un viaje, ahorrar para mi casa, para, para mi carro, eso es, ¿no? Y ahí, en este tercer punto, Nadia, está el tema de los hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos yo desarrollo que me permiten generar riqueza? Por ejemplo, ahora yo siempre, cuando doy las charlas a las empresas, y hay personas que me dicen, sí, pero es que yo soy mamá y trabajo, después llego a la casa de la comida a mis hijos, atiendo a mi esposo, no me queda tiempo. Entonces, sí, es verdad, o sea, más que nada las mujeres tienen ese tiempo bastante limitado, ¿no? Tienen este tiempo bastante ocupado. Pero yo le decía, bueno, vayamos otra vez al tema de la mentalidad. ¿Cuál es mi meta personal que yo quiero alcanzar? Y en base a esa meta personal que me va a generar a lo mejor un ingreso, yo puedo ir estableciendo periodos de tiempo durante el día que a lo mejor yo pueda aprovechar, ¿no? Aprovechar para educarme, ver una, un video de YouTube sobre educación financiera 10, 20 minutos y poco a poco tú vas implementando lo que se llama la ley de la acumulación. La ley de la acumulación se basa en que por más poco que tú hagas cada día, al final del tiempo, te va haciendo una montaña. Si tú estudias 20 minutos, yo por ejemplo, yo comencé a tener un hábito que a mí que se los puedo contar. Por ejemplo, yo tengo un libro al lado de mi cama, tengo un libro en mi carro. Entonces, por ejemplo, cuando antes de irme a dormir, leo 10 minutos. En mi carro, por ejemplo, cuando voy a visitar a algún cliente o voy a hacer lavar el carro o voy a hacer reparar mi carro en un tema, tengo mi libro y comienzo a aprender a leer. No a aprender perdón, a leer el libro que tengo en ese momento. Entonces, son pequeños hábitos o espacios que yo trato de inculcar para que me ayudan a incrementar mi inteligencia financiera. O definitivamente, por ejemplo, el fin de semana, eh, pasarme todo el día viendo películas, para mí es un pecado. O sea, siempre habrá algún tiempo para dedicarme, aunque sea unas horitas, sábado, domingo, un par de horas, a educarme en algo que yo quiero aprender, ¿no? Si yo quiero emprender, me voy a poner a ver cursos de emprendimiento. Si yo quiero aprender más sobre el manejo del dinero, voy a leerme un libro 1 hora o 2 horas para aprender un poco más de educación financiera. Entonces, tengo que ir identificando estos hábitos que no me permiten crecer en el tema financiero. ¿Qué es lo más recomendable? Ver películas, ver cursos,
ver libros. En películas, inclusive yo le decía a mis hijos que hay películas en Netflix mismo que te enseñan a aprender un poco sobre el dinero. Hay, por ejemplo, esta película del creador de McDonald's, un emprendedor, una historia real, cómo él pudo eh, llevar a cabo esta franquicia mundial, ¿no? Claro, hay temas de valores que a lo mejor muchos no comparten, pero si te pones a ver en las cosas buenas, la mayor lección que sacas de esa película es el tema de la perseverancia, ¿no? Como una persona, a pesar de tener 50 años, siempre estuvo buscando la oportunidad hasta que la encontró. Como esta persona encontró un asesor financiero que le ayudó a ver cómo hacerse más, más rico, porque en verdad el negocio de la hamburguesa no le generaba riqueza, sino que le generaba riqueza el negocio de los bienes raíces. Entonces hay series, películas, hay una película que se llama La Lavandería, por ejemplo, en Netflix, que habla sobre cómo fue los Panama Papers, cómo la gente manejaba este tema y cómo, por ejemplo, en Estados Unidos hay algunos estados que manejan estos paraísos fiscales, ¿no? Y termina con una recomendación. Entonces son cositas que son interesantes, ¿no? Que podemos ir aprendiendo eh, en el tema de los hábitos, ¿no? Entonces, importante, para hacer un resumen de lo que hemos visto, Nadia, lo primero, la planificación financiera, lo segundo, la mentalidad, lo tercero, las herramientas y hábitos que yo puedo inculcar. El cuarto punto es cómo genero nuevos ingresos. Yo tengo que siempre enfocarme en cómo generar nuevos ingresos. Tengo que ir haciendo prueba y error de algunas cosas que me pueden servir o que no me pueden servir. Eh, en- en- y desde ese punto de vista, yo ya tengo que ir teniendo, por ejemplo, ya ahorros en el cual yo voy a poder decidir qué inversiones puedo hacer, ¿no? Si puedo hacer inversiones en renta fija, en la Bolsa de Valores del Ecuador, en la Bolsa de Valores de Nueva York, donde tú puedes ya hacerlo, o puedes meterte en un emprendimiento, o puedes generar un curso en línea que te pueda generar un ingreso adicional, o puedes hacer crecer un, un proyecto multinivel, que no son malos siempre y cuando te enfoques en empresas ya reconocidas, donde te puedas enfocar en hacer un libro para vender, donde te puedas enfocar a crear manualidades para vender en redes sociales, donde puedas crear podcast para que la gente pueda conocer lo que tú realizas. O sea, la generación de nuevos ingresos se enfoca en abrir tu mente para ver qué otros ingresos yo puedo generar en base a mis conocimientos y en base a lo que yo he aprendido y a mi experiencia, ¿no? Hay muchísimos cursos en YouTube donde tú puedes enfocarte y ver. Pero eso sí, eh, todo lleva su proceso. Cuando nos desesperamos, queremos alcanzar las metas de forma automática, viene un poco esa situación de que no podemos alcanzar las metas y viene esa frustración que es normal, porque uno hay días en que se levanta de bien y hay días que se levanta un poco de capa caída. Entonces, es volverte a enfocar hacia dónde te diriges. Entonces, la generación de nuevos ingresos es una parte fundamental de que la persona nunca debe dejar a un lado. Me decían algunos familiares y mis hijos también cuando íbamos a alguna ciudad, algún pueblo, yo decía, mira este negocio, esta persona cómo lo habrá desarrollado. Yo les puedo contar dos experiencias interesantes. En el año 94, por allá, yo vivo acá en un sector norte de Guayaquil, y mi papá, yo le decía, mira papá, esa señora vende desayunos, esa señora, este, me parece un buen negocio, porque en verdad que la señora vendía bolones, vendía tortillas, jugos. Y acá lo más famoso es el famoso encebollado, ¿no? Entonces la gente come más encebollado, pero había gente que quería sus bolones. Bueno, después de 20, mi papá me decía, ese negocio no da dinero. Ese negocio es muy sacrificado, pero no da dinero. 20 años después, esa señora es el Café de Tere, que tiene un negocio espectacular acá en Guayaquil. Tiene
tierras donde cultiva su propio verde, o sea, el costo, la rentabilidad que está teniendo ella ahorita es fabuloso. Y otro ejemplo que también me gusta compartir es que yo hace algunos años, precisamente en el 2011, me fui a Ambato, una ciudad que quiero mucho porque en mi niñez mis abuelos íbamos a pasar Ambato las vacaciones, unas 2 semanas, y regresé después de 15 años que no había ido y fui a visitar Ambato. Y en una de las parques principales eh, había una señora que me vendía el mango en tiritas, ¿no? Y me le echaba, si yo quería, le podía echarle sal, limón, podía echarle mermelada. Eso me pareció algo novedoso. Me pareció porque en Guayaquil, la mata donde se vende el mango, donde nace el mango, no había este tipo de negocio. O sea, había el vendedor de mango informal que te vendía en la funda, ¿no? Entonces yo hice un proyecto y se lo vendí a un amigo. Y él ahorita tiene en el centro comercial más grande de Guayaquil, que es el Mall del Sol, tiene una isla de mango, igualita, ¿no? Como, pero con un enfoque mucho más, digamos, más profesional, ¿no? Un poco el envase, el logo, y él te vende unos vasos con trozos de mango, y tú le pones, él ha creado diferentes salsas y las vende en este centro comercial. Entonces, pequeñas cosas que a lo mejor uno dice, bueno, esto no da negocio, se puede ir desarrollando. Entonces, quería darles estos ejemplos porque a veces uno se bloquea y regresamos al tema de la mentalidad. Esos bloqueos mentales nos impiden seguir eh, viendo qué cosas yo puedo generar para incrementar mis ingresos, ¿no? No es nada fácil, pero tampoco es imposible. Todo lo que nosotros queramos alcanzar lo podemos lograr con sacrificios, eso sí, y con trabajo, porque si yo quiero alcanzar una meta, mientras más tiempo lo desarrollo, lo voy a alcanzar más rápido. Yo te comentaba, Naya, que en este momento yo estoy haciendo unas asesorías para una empresa pública acá en Guayaquil y no he dejado a un lado mi proyecto personal, porque yo sé que de todos modos, cuando termine mi asesoría, voy a tener que seguir con mi proyecto personal y como yo lo estoy enfocando en tema online, por ejemplo, una de mis metas es a los 50 años irme a vivir a la playa. Y en la playa poder manejar mis negocios online y poder vivir tranquilo con mi ingreso que me genere mi negocio. Entonces, este es quería compartir esta meta personal. Yo fui escalando, ¿no? Primero salí de deudas, ahora tengo unos ahorros, esos ahorros los invierto en un tipo de negocio que me genera renta fija, ahorita estoy invirtiendo también en mi proyecto de mis cursos online y poco a poco estoy tratando de desarrollar más, eh, generando más ingresos que me permitan alcanzar mis metas financieras personales. Entonces, es importante, eh, la generación de nuevos ingresos es algo que nosotros no podemos dejar a un lado. Por más idea loca que usted tenga, trate de ver cómo la puede plasmar. Y para eso están los asesores, ¿no? Los coach, porque también es importante que uno se deje guiar, Nadia, porque a veces eso nos hace ahorrar dinero y tiempo, ¿no? Yo en mi caso, yo soy asesor de emprendedores y cuando me vienen a consultar de un negocio, yo ya, como yo ya he tenido experiencia, les digo las cosas buenas, las cosas malas, los riesgos y los beneficios que podrían tener en ese proyecto personal. Un curso que yo hice hace un par de años y me encantó es cómo hacer sociedades. Parece algo sencillo, pero no tienes idea de cuánta gente termina peleándose cuando el negocio va mal y cuando el negocio va muy bien. Entonces, las sociedades es un tema que se debe también manejar muy bien y hay grandes oportunidades. Por ejemplo, yo he visto gente que tiene ideas fabulosas, pero no tiene dinero. Y he visto gente que tiene mucho dinero, pero no tiene las ideas. Entonces, cuando tú haces ese match, es importante que la gente sepa cómo hacer negocios en sociedades. Entonces, es un tema que los coaches, en mi caso, yo me especializo en eso, trato de que la gente pueda asesorarse en este tema y ahorrarles tiempo y hacerles ganar dinero. Y el último punto, mi querida Nadia, en el quinto punto que yo siempre menciono es la acción. De nada sirve, por ejemplo, nuestras queridas amigas que nos están escuchando, haber
visto este video y después seguir con el mismo estilo o ritmo de vida. Cualquiera de las cosas que hemos hablado el día de hoy deben aplicarlas. La acción es importante, tener un plan de acción. ¿Qué es lo que yo voy a hacer este mes? ¿Qué es lo que yo voy a hacer esta semana? ¿Qué es lo que voy a hacer mañana para empezar esto que hemos aprendido el día de hoy? Si yo no comienzo a aplicar esa acción, yo me quedo en la misma situación, no he avanzado nada. En cambio, si yo planifico y digo, bueno, esta semana voy a aprender el primer curso de educación financiera, la próxima semana voy a empezar a averiguar sobre mi emprendimiento y dentro de 3 semanas voy a buscar el financiamiento. Entonces voy avanzando, pero comienzo a ejecutar la acción que tanto necesito para desarrollar o implementar lo que yo quiero lograr, ya sea salir de deudas, ya sea comenzar a ahorrar, ya sea comenzar un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento. Estos son los 5 puntos, Naya, que yo les recomiendo fomentar. De forma general lo he hablado, en mi curso que voy a sacar en un mes lo voy a tener mucho más eh, ampliado, pero también información muy gratuita en internet, en YouTube, a muchos coaches. Yo he tratado de hacer un compendio de, sigo muchos coaches, cojo los cursos de coach de finanzas, cojo cursos de, yo por ejemplo, digo, como financiero sé analizar empresas, sé analizar negocios, entonces tengo esa, gracias a Dios, tengo ese complemento que es lo que es el valor agregado que yo brindo. En ese sentido, eh, bueno, ya tengo una persona más en mi blog. Trato de compartir todos estos conocimientos. Cuando me hacen una pregunta, estoy a gusto para poder ayudarlas. Naya, creo que... Aquí tengo una pregunta. Hay Dime. veces, o sea, cuando te dicen, es que no puedo, le ves la deuda tan grande que es imposible salir de la deuda, es como que no ves salida y te bloqueas. ¿Cuál sería la recomendación que tú puedes dar en ese caso? Bien, yo puedo comprender esa situación, que cuando uno está muy endeudado. Y lo principal es tener calma, porque cuando uno comienza a tener ansiedad sobre ese tema, eh, comienza uno a bloquearse. Uno comienza a bloquearse. Primero, para que podamos entender, no te llevan preso por tener deudas. No hay cárcel por estar endeudado. Lo máximo es que te van a mandar a la central de riesgo y lo dificultoso va a ser comenzar a tener crédito si te quieres comprar una casa, un carro o para pedir préstamo, pedir un préstamo. Lo importante es eh, comenzar a tener un equilibrio en lo que yo puedo generar. Cuando yo comienzo a tener un equilibrio en lo que yo puedo generar, entonces yo puedo decir, mira, en lo que yo sé puedo generar son $1,000 o $500 o $800 mensuales. Pero yo de esos $800 necesito para vivir 600, 700. Entonces yo la diferencia la puedo ir pagando mis deudas. Entonces hay una cosa que hay que tener comprensión, Nadia. Sea la entidad que tú le debas, a ellos siempre les va a interesar que tú le pagues. Así sea que le pagues de puchito en puchito. Lo que ellos necesitan es que haya una responsabilidad, ¿no? Que tú digas, bueno, yo voy y ¿sabe qué, señor? Yo le puedo pagar $50 mensuales. Cójalo o no. Ellos van a decir sí o no. Seguramente van a decir que sí, porque ellos prefieren que tú le pagues. Entonces, es importante que tú comiences a establecer, enfocarte en cómo generar ese ingreso y de ahí comenzar a hacer un plan para pagar esa deuda. Si cuando yo te decía al principio de la charla que en el tema de las finanzas no existe un problema, no existe problema financiero, sino decisiones que no nos gusta tomar, se basa en eso. ¿Qué decisiones tengo que tomar yo para ganar más dinero? Es que a lo mejor me va a tocar trabajar sábado y domingo, sí. Eh, yo para acelerar esto que yo quiero hacer, de ya a los 50 años irme a vivir a la playa y vivir allá de temas sobre mi negocio online, eh, yo trabajo sábado y domingo, hasta todo el sábado y todo el domingo, porque estoy enfocado que yo en 6 años, 7 años, me, quiero alcanzar esa meta. Pero yo, por ejemplo, cuando te conté que en el 2015 me quedé sin trabajo, Nadia, yo en 9 meses ya tenía una deuda de casi $15,000. Le debía
carro, debía la casa, debía la propiedad de mis hijos. Y me comencé a bloquear porque dije, ¿cómo puedo ser? Entonces, tuve que empezar a enfocarme en cómo generar mi ingreso adicional, sin tener mi trabajo, porque ninguna empresa me contrataba en ese momento. Cuando yo ya comencé a generar mi ingreso, entonces yo ahí sí fui y toqué las puertas de la tarjeta de crédito, del BIES, y dije, bueno, ahorita puedo pagar esto. Y fui pagando. Yo me tardé 3 años en pagar mi deuda, pero pagué, o sea, y ellos aceptaron la forma en que yo lo estoy haciendo. Cuando yo ya aprendí esa lección, entonces por eso te comentaba que en este momento que estoy en un asesoramiento de estas empresas, yo no dejo a un lado mi negocio online porque yo sé que con eso, sea lo que pase, voy a seguir teniendo un ingreso. Entonces, ahorita el dinero que yo genero se va al ahorro, a la inversión, a nuevos proyectos, lo voy diversificando. Pero esta etapa de estas deudas grandes es cuestión de que yo primero me enfoque cómo generar ingresos. Y cuando voy generando ingresos, voy buscando soluciones a estos problemas, porque también hay un tema de valores, ¿no? Un tema de ética de que yo deba cumplir con esas deudas, ¿no? Pero mientras estemos vivos, Nadia, podemos solucionar el tema. Muchísimas gracias, nos has dado una visión grande y clara. Por ahí teníamos un comentario que decía que al ahorro tenemos que verlo como un gasto, ¿no? Como otro pedacito más que, que se tiene que guardar, ¿no? Sí, bueno, también lo puedes ver como un gasto está dentro de mi presupuesto, ¿no? La fórmula que uno siempre debe usar es ingresos menos ahorros y lo que sobra es para el gasto. Entonces, es que el ahorro es el que nos va a permitir tener eso que queremos alcanzar, ¿no? Por ejemplo, invertir en un negocio, o si tú quieres vivir de renta fija en el mercado de valores, por ejemplo, que te pague el 8% anual, puedes hacerlo, pero necesitas el ahorro. Entonces, es importante hacerlo, ¿no? Cuando tú comienzas a ahorrar o a invertir, eh, le das la vuelta, ¿no? Cuando tú estás endeudado, eres esclavo del dinero. Y cuando tú ya tienes ahorros y los comienzas a invertir y das la vuelta, y el dinero es tu esclavo. Entonces, es importante esa parte. Listo, bueno, te agradezco muchísimo. La verdad, he tenido pocas preguntas porque tú nos has dado tanta claridad en el proceso a seguir, en esa posibilidad de que podemos crear cada uno desde lo que podemos y lo que sabemos y salir de esto, ¿no? De cualquier momento en el que cada uno esté o cada uno esté, siempre hay una posibilidad y tú nos has dado muchas herramientas para decir, ok, yo estoy aquí, voy a usar esto, voy a usar el otro. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar, Andrés? Sí, bueno, mi blog, andresmortola.com, o mi Instagram, @andresmortola. Como te comentaba Naya, yo dentro de un mes estoy sacando mi curso taller. El curso taller se basa en los 5 puntos que hemos hablado el día de hoy, pero mucho más ampliado. Y dentro de lo que yo te mencionaba es que el valor agregado que voy a dar a este curso taller es que va a tener también asesorías personalizadas, o sea, personas que van a poderme contactar para alguna pregunta sobre un tema. Y lo importante es que la plataforma que yo voy a usar es que constantemente voy a estar subiendo otros cursos, para que la gente, o sea, si tú ya compraste el curso, en el próximo mes vas a encontrar un curso nuevo y ya va a ser gratis, o sea, no lo vas a tener que volver a pagar. Y lo más interesante aún es que también compartiendo mi taller, vas a poder ganar dinero con un marketing de afiliados que voy a tener. Así que donde ganamos todos y seguro, es un sueño que he tenido durante algunos años y que ahorita ya lo voy a sacar, este, porque ya le vi la forma cómo hacerlo, y así lo voy a desarrollar. Entonces, lo adelanto aquí en tu evento, en un mes lo tendré listo, y si se inscriben en mi página web, seguramente van a conocer cuando yo lo lance. Tengan una opción más, ¿no? Porque en el mercado hay muchos coaches también que son muy buenos. Mi valor agregado es que soy financiero también, y he Muchísimas sido gracias, claro, y emprendedor, eso es así lo que que ahora, eso es lo que necesitamos ahora, ¿no? Ahora saber de finanzas personales no es un lujo, es una necesidad. Y totalmente, como decían
Ya inclusive en las escuelas ya debería esto estar como, inculcado como dentro del pensum educativo, como lo hay Así es. en otros países. Así es, ojalá, bueno, ahora que todo se está cambiando y transformando, esperemos que eso siga y bueno, aquí estamos para compartir con todos esta información. Muchas gracias, Andrés, Gracias a y ti, nos gracias a estaremos toda viendo. tu comunidad.